Bueno, seguimos adelante. El modo país, lo decíamos tras la pausa. Está con nosotros Rodrigo Goni, diputado del Partido Nacional. Obviamente vamos a hacer una valoración de lo que han sido los resultados electorales. El Frente Amplio vuelve al gobierno y yo creo que desde el Partido Nacional, desde el partido de gobierno, hay mucha autocrítica. O por lo pronto la mayoría de los dirigentes los han planteado en esos términos. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. Bueno, un gusto. Naturalmente hay que mirar para adelante, pero para mirar para adelante hay que hacerse cargo de lo que pasó. Nosotros estamos convencidos que hicimos un muy buen gobierno, pero no supimos transmitir para adelante lo que venía, y ese mejor gobierno, esa continuidad, esa reelección, nos faltó promesa, nos faltó futuro. Yo presido la Comisión de Futuros del Parlamento. Espero que ese proyecto además continúe en el Parlamento, ahora más que nunca, porque si se habla de acuerdos tiene que ser sobre objetivos concretos, en común y de futuro, así que creo que ahí tiene un espacio enorme. Pero hay que hacerse cargo de lo que pasó para poder ser una buena oposición. Naturalmente ahora nos toca hacer una buena oposición, pero para hacer una buena oposición hay deberes que cumplir, hacernos cargo de lo que pasó y sobre todo afianzar entre los deberes a cumplir esta coalición republicana de gobierno, sin la cual, sin poner todas las energías en afianzarla, no se va a poder hacer una buena oposición. Más allá de que, por supuesto, hay que armar una propia agenda. Y la propia agenda también tiene como requisito previo e imprescindible afianzar y consolidar la coalición republicana. Diputado, antes de ir a hablar de la coalición, le pregunto, la mayoría de los analistas políticos decían de que no había ambiente de cambio. Algunos dirigentes del Partido Nacional y de la coalición decían hay sensación de continuidad. Pero la diferencia en votos fue importante. Es decir, los votos dicen otra cosa en cuanto a esos análisis de los profesionales y de los propios políticos. ¿Qué pasó? Bueno, con lo que decía al comienzo, mi percepción yo no estaba muy tan convencido de que la apatía, que, bueno, ahí sí creo que todo el mundo coincidimos de que hubo una apatía extraña, novedosa, en una campaña electoral, yo siempre digo, los últimos días en lugares donde en las elecciones pasadas había un bullicio enorme y una intensidad, acá no hubo ningún lado. Ahora, eso creo que básicamente, mi percepción, que además la dije en todos los lugares que pude decirlo, era que no había promesa de futuro concreta, que entusiasmara. Y la gente, si no se entusiasma con lo que viene, y no se entusiasma en votar y en que tal o cual asuma el gobierno. Eso para mí fue la principal causa. Y los que más perdimos fuimos nosotros. El Frente tiene otros pisos, el Frente tiene esa crítica de que lo que hay no sirve, y nosotros éramos los que teníamos la responsabilidad de mostrar que todo lo bueno que habíamos hecho se iba a traducir en los próximos 5 años en cosas mejores, en situaciones mejores para los niños, para los padres, para los trabajadores, para los emprendedores, para todos. Eso, que yo me quedé con un gusto a poco de poder mostrar más futuro. Faltó futuro. ¿Esto usted lo llegó a plantear dentro del partido, siendo ustedes una lista tan relevante dentro del partido? Y a su vez, ¿cuál fue la respuesta? O sea, ¿cuál era la estrategia de comunicación para que este tipo de cosas no hubieran calado dentro de la propia del partido? Nosotros hicimos una campaña muy intensa, por algo fuimos los más votados. No es casualidad, más allá de que tenemos muy buenos referentes y armamos una fórmula de primer nivel, liderada por Javier García, con la incorporación de Laura Raffo en la etapa final. Habla de la 40. La 40, Alianza País, también con intendentes como Botana, con Antía. Nosotros fuimos como muy intensos en no solamente decir y transmitir que lo que se había hecho estaba muy bien, sino que lo que estaba hecho iba a permitir mejoras concretas. Eso está claro. Ahora, ¿no caló hacia el resto del partido porque la estrategia consideraban que iba por otro lado? O sea, ¿esto iba cada lista por su lado o había algo genérico? Siempre, y nosotros respetamos muchísimo el liderazgo de Álvaro, que se lo ganó bien. Nosotros fuimos de los primeros en apoyar a Álvaro, si no fuimos el primero, ya el año anterior, un acto enorme en el Club Atenas. Y cuando uno elige para liderar a una persona, le tiene que dar la derecha. Incluso también en la fórmula, digamos, nosotros siempre le dimos la derecha a quien era el líder de la campaña y era el candidato. Y las percepciones que uno puede tener o las perspectivas distintas, naturalmente uno las desarrolla desde el lugar que está. Nosotros las desarrollamos desde el lugar que teníamos y en forma relativa, digamos, fuimos los más votados. ¿Qué liderazgo les van quedando ahora? ¿Qué liderazgo queda hoy en el Partido Nacional en particular? Bueno, un liderazgo indiscutible de Luis Lacalle Pou, que yo creo que
bueno, también es la gran esperanza, ¿no? ¿Debería volver al Senado para que la coalición, por ejemplo, sobreviva? No, el presidente Lacalle no necesita estar en ningún lugar en particular para liderar. Va a liderar de cualquier manera, porque además fue el gran líder, no solamente en este gobierno, fue el gran líder desde el 2012, 2013, nosotros fuimos de los primeros también en apoyarlo. Y ese liderazgo que además es reconocido dentro, más del 50%, y fuera de fronteras, lo va a seguir ejerciendo. Yo creo que el presidente, naturalmente, se tiene que tomar su tiempo, porque el presidente, como todo el mundo sabe, tuvo una tarea muy exigente. Un día sí y otro también, 24/7. Entonces, tendrá que tomarse naturalmente, y creo que lo va a hacer, su tiempo, pero ahí está el gran liderazgo indiscutible. Después, el partido tiene figuras muy relevantes, nuestro propio espacio político con Javier García, con Laura Raffo, con Sebastián da Silva, con los intendentes jóvenes, diputados jóvenes que tiene. Yo creo que el partido tiene muchos líderes emergentes. Naturalmente, el liderazgo tan arriba de Luis Lacalle Pou, bueno, es indiscutible. Hablemos de la coalición. Oposición desde la coalición plantean algunos. Pero da la sensación de que para que la coalición sea oposición debería tener un líder y todos los demás deberían encolumnarse detrás de ese líder. ¿Hay ambiente como para que...? Yo creo que es una tarea ineludible. Si no afianzamos en las próximas semanas y meses la coalición republicana, estamos, en primer lugar, incumpliendo un mandato ciudadano que yo recorro permanentemente todos los rincones del país, y especialmente Montevideo, y toda la gente te pide, diputado, afiancen y consoliden la coalición republicana. Y sobre todo en el último mes, donde íbamos a actos y reuniones con militantes y ciudadanos de todos los partidos, el mandato era clarísimo. Ahora, no solamente sería incumplir un mandato, sino que sería un suicidio, políticamente un suicidio. Es decir, que un partido de los que votamos en la coalición no tenga claro eso y bueno, va a quedar afuera de todo. Claro, ¿no? pero ¿y quién es el líder de la coalición? Le pregunto, yo creo que hay un liderazgo. Porque Pedro Bordaberry y Andrés Ojeda da la sensación de que están peleados y tienen un lío bárbaro en la interna del Partido Colorado. Guido Manini Ríos no está muy de acuerdo con seguir con la coalición. Dentro del Partido Nacional hay líderes que no están de acuerdo con la decisión que tomó Álvaro Delgado en cuanto a su compañera de fórmula. Digo, como que no hay un consenso como para... Siempre hay que poner el objetivo adelante. Es decir, no tanto lo que pueden ser reacomodamientos que son naturales en todos los órdenes de la vida, desde el familiar hasta el club de fútbol. Los reacomodamientos después de una intensa campaña electoral es lógico, ¿no? Y lo que pasa en el Partido Colorado, lo que pasa en el Partido Nacional, es parte de la naturaleza humana. Y son tensiones buenas, sanas. Lo que sí claramente el objetivo del afianzamiento y consolidación de la coalición con un objetivo urgente, que además una tarea urgente que es hacer oposición. Es impensable hacer una buena oposición de a uno. Y el que no quiera, quedará fuera. Es decir, yo creo que van todos de adentro, porque acá creo que son toda gente, los que tú nombraste, son todos líderes que tienen claro hacia dónde tiene que ir el país, cuál es el futuro político de toda esta mitad del país, ¿no? Mitad del país, porque acá tengamos claro, parece querer olvidarse que hay una mitad que votó al Frente Amplio y otra mitad que votó a la coalición republicana. Mitad, porque en la de octubre hubo más uruguayos que votaron la coalición y en el balotaje, que son los dos candidatos, hubo un poquito más que votó a Orsi. Sí, más de 90.000 votos. Sí, y en octubre fueron más de 100.000 que votaron la coalición. Es decir, entonces, son claramente dos mitades. En las dos mitades nosotros tenemos que representar a esa mitad. Hay una tarea que el político no puede dejar nunca de hacer porque queda fuera inmediatamente, representar. Y para representar a esta mitad de los uruguayos necesitamos actuar en forma de coalición. Porque para hacer una oposición, en todos, ¿no? Desde esta primera armado hasta en qué cómo vamos a controlar, tener los votos incluso para controlar, para votar una moción de desaprobación el día de mañana en diputados, vamos a tener el gran escenario en diputados, porque no hay mayoría ni para el Frente Amplio, ni la coalición tiene una mayoría relativa. Entonces, creo que si la coalición republicana quiere ejercer bien su rol, no solo de oposición, digamos, de control, sino también de participar activa y productiva y proactivamente en los acuerdos que puedan generarse,
tiene que hacerlo en coalición. Ahora, Si no, también da pie a esta discusión que se generó en las últimas semanas sobre que la coalición vaya con un único lema a la próxima elección, ¿no? ¿Tiene que haber un diálogo para reformar el sistema electoral, cree? eso es inexorable. Es decir, y con las reglas actuales vigentes es absolutamente posible. Es como el Frente Amplio. El Frente Amplio es un lema con partidos distintos. Nosotros perfectamente creo que no solo podemos, sino que debemos dar ese paso. Si no damos ese paso, reitero, incumplimiento de mandato ciudadano y suicidio político. Para que quede claro, Goñi, un único lema de la coalición con diferentes sublemas de cada partido, Sí. perdería el sentido del balotaje, ¿no? No, el balotaje es entre el candidato del Frente Amplio y el candidato de la coalición republicana. Al revés, nosotros iríamos muy probablemente a un balotaje ya habiendo todos trabajado en conjunto y con la cabeza de que el candidato que surja y que puede ser la vicepresidente, por ejemplo, de otro candidato, de otro partido, fortalece, consolida y fideliza mucho más a los votantes de la coalición. Plantea esa idea incluso de que la vicepresidenta pueda ser cruzada. ¿Frente Amplio? Ajá. Lo hizo. Lo viene haciendo hace tiempo. Bien. ¿Nosotros por qué no? Le pregunto a propósito de vicepresidenta, ¿qué futuro le espera a Valeria Ripoll? Porque, por ejemplo, leía a Mariana Pomies en una nota con El País que ella decía que estratégicamente estuvo mal esa elección y, bueno, a la prueba quedó quizás del resultado. ¿Qué futuro cree que le espera Diego, a ella? y yo te podrás imaginar, con todas las tareas que tenemos, yo soy diputado, creo que Valeria no salió diputada. Valeria hizo una campaña, puso todo el esfuerzo, en el rearmado del partido muy probablemente tenga un lugar, pero ahora tenemos que abocarnos, y ahí sí, la autocrítica para dar el paso siguiente, que es afianzar la coalición. Nosotros el 15 de febrero empezamos la legislatura nueva. A la coalición de republicana en diputados le puede tocar hasta 3 presidencias de 5, porque somos mayoría. Todas esas cosas. A mí probablemente me toque ser presidente de Cámara un año porque fuimos la lista más votada. Si la tradición se cumple, como se ha cumplido siempre hasta ahora, nos va a tocar esa tarea. Una tarea que es muy importante. ¿Para qué? No para bloquear, pero sí para controlar y fundamentalmente esos acuerdos que nosotros, y acá lo hemos conversado otras veces, el Uruguay no tiene los desafíos que solamente se ponen arriba de la mesa ahora, seguridad interna. No. El tsunami tecnológico que está transformando el mundo, está destruyendo empleos, está cambiando comportamientos, está cambiando productividades, empresas que están desapareciendo porque no están incorporando la inteligencia artificial como otras. Esos desafíos que nosotros estamos proponiendo ahora un informe final de la Comisión de Futuro de que tenemos que ir a una nueva alfabetización en inteligencia artificial general, incluso que tiene que ser como la alfabetización que hicimos hace un siglo, porque la empresa, el emprendimiento, la persona que no incorpore un uso adecuado de la inteligencia artificial va a quedar excluida y ahí sí no vamos a tener el 10% de pobre, vamos a tener el 40% de pobre. Todos esos desafíos, ahora, esos igual retos... Yo lo entiendo, diputado, y me parece muy son bueno. Urgentes, No. Son urgentes, si no marchamos. No, bueno, pero hay niños que no tienen para comer o que comen una vez al día, diputado. Está bien atender eso, pero... Miguel, te lo voy a decir porque he escuchado esa falacia. Los niños que hoy no tienen para comer son prioridad y urgencia. Ahora, si nosotros no hacemos esto con prioridad y urgencia, vamos a tener el triple de niños que no van a tener para comer en el corto plazo. Entonces, sí, una cosa no tiene que quitar la otra. Si entramos porque hablamos, y después la otra, es decir, que tiene que ser la gran discusión. Se ha hablado mucho de aumento de gasto. Yo también, Papá Noel y los Reyes Magos te proponen regalo. Ahora, ¿cómo van a comprar Papá Noel y los Reyes Magos cómo van a conseguir la plata? La plata se genera con riqueza genuina, no es el Estado el que genera la mayor parte de la riqueza ni en Uruguay ni en ningún lado del mundo, ni en Ecuador, ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en China. Es los emprendimientos y las empresas. Para eso el Estado sí tiene que dar reglas que den incentivos y que animen al largo plazo y la estabilidad. Esas son las otras cosas que parece que no están todavía en el debate. El Partido Nacional las va a poner, la coalición republicana las tiene que poner. Ahora, reitero, la única forma de que se pueda generar riqueza en el mundo que ya está emergiendo es incorporando en forma intensiva nuevas tecnologías e inteligencia artificial. Eso tendría que ser, y lo vamos a proponer, y para eso estoy proponiendo rápidamente que la coalición republicana se ponga en marcha,
son los temas que tenemos que abordar, ahí sí, entre todos, claro. porque es un tema de un cambio de cabeza y recursos, porque entre otras cosas, yo estoy durante estos 5 años proponiendo, impulsando mayor inversión en ciencia, innovación y tecnología. Se habla del 1%, van a tener las 2 manos mías. Y si el 2% o el 3%, porque el mundo va por ahí. Ahora, la discusión que vamos a tener dentro de 4 meses, Miguel, Rosario y Diego, es ¿a quién se le saca? Porque si no se le saca, ya tenemos un déficit fiscal. Es decir, todos los años nuestro Estado tiene un agujero. Está claro que hay que trabajar, esto lo dijeron Sí, todos, negociación. y hay que trabajar en el crecimiento del país. Estamos con un crecimiento bajísimo. El Frente Amplio se ha comprometido a generar un crecimiento incluso en las pequeñas y medianas empresas. Obviamente los tendremos que ver en acción, pero creo que estamos todos de acuerdo que hay que agrandar la torta, no seguir repartiendo la misma que hay. Solo se hace eso con incorporación intensiva de tecnología e inteligencia artificial. Por eso hay que arrancar por ahí. Apertura de mercados. Si no se incorpora eso, lo otro es una promesa absolutamente inviable e incumplible. Es multifactorial, ¿no? Bien. No es una sola cosa, pero sin duda por ahí va parte del tema. Nos quedamos sin tiempo, nos quedan muchas cosas para analizar y sobre todo de Pero cara lo vamos a recibir el año que claro, viene. a cómo ha ido el partido también en el resto del país. Pero lo seguiremos entrevistando más Diputado, adelante. gracias por estos minutos, feliz término de año, suerte el año que viene y bueno, vamos a seguir conversando. Si Dios quiere. Que pase bien.